La tormenta se había vuelto amenazante. El cielo tronaba y una muralla de agua se acercaba peligrosamente al velero. ¿Y si esto era el fin? ¡Diablos! Estaba temblando de frío y tenía miedo. Si esto era el fin, y él iba a morir ahogado en estos mares, es porque era el hijo de la muerte, un hombre maldito. Vengan a mí las olas y su furia, arrástrenme a lo hondo, les gritó a las aguas oscuras mientras las olas mojaban su nariz de águila, el mentón voluntarioso, el pelo liso y desarbolado por el viento. Richard Wagner, el hijo de la muerte, el ventrílocuo de Dios, como lo llamaría Friedrich Nietzsche, estaba perdiendo su equilibrio nervioso. Ya no aguantaba más. Se encontraba de pie, sujetándose apenas en la proa de la goleta Thetis. Iba rumbo a Francia con su esposa, Mina Planner, quien en ese momento estaría tumbada y sin aliento en alguna parte del barco. Tenía 26 años, un matrimonio de 3 años con Mina, ni un cobre en los bolsillos. Se había escapado de los acreedores en Riga, abandonando la ciudad clandestinamente, y después de atravesar 2 potreros embarrados logró que los admitieran en el velero, sin pasaportes, pues no había podido conseguirlos. Venía de un hogar de clase media, donde la falta de dinero había sido un constante problema. Venía del nacionalismo romántico, y a los 17 años, enardecido por las ideas revolucionarias, había participado en los disturbios de Leipzig, rompiendo vidrios y lanzando piedras a las ventanas. Venía de perder la pensión de su madre en el juego a los 19 años, y del mal hábito de pedir prestado a los amigos. Venía de una adolescencia con la cabeza llena de ideas y de vanos intentos de hacer algo en teatro, música, en pintura, en literatura. Empapándose de esto y lo otro, tenía talento para todo. Había terminado un drama, escrito poemas, 2 panfletos políticos, trabajado como cantante de ópera, director de escena, director de coro, director de orquesta. Siempre más cerca de la música que de la literatura y en trabajos que consideraba muy inferiores a su talento. Lo cierto es que venía de cualquier parte menos de donde le hubiera gustado venir. Y quien quiera que lo hubiese visto en ese momento habría pensado que estaba a punto de lanzarse al mar. Pero no, él no pertenecía a la clase de hombre que se da por vencido fácilmente. Era bajito y flaco, tenía una constitución débil y muy mala salud, pero su fuerza vital resultaba arrolladora. Huracán, lo llamaban sus hermanas burlándose de sus ímpetus y la grandiosidad de sus genios. Una tarde sintió un llamado. Había escuchado interpretar la 9ª sinfonía de Beethoven, y cuando volvió a su casa cayó a la cama con fiebre. En la noche estaba delirando. 2 días después amaneció sano, y le dijo a su madre que ya lo sabía. Beethoven se lo había soplado en el sueño. Quería ser músico, y no cualquier músico, sino que uno ante el cual Alemania se rindiese. Yo creo en Dios, en Mozart y en Beethoven. Creo en lo sublime. Eso es lo que voy a mostrarle al mundo, le dijo. Y su madre, acostumbrada a sus exageraciones, movió la cabeza para lado y lado y siguió picando rábanos para el almuerzo. Lo importante no es que usted crea en mí, sino que yo crea en mi talento, le dijo a él, molesto con esa madre y esas hermanas que despachaban sus ideas como si fueran anhelos de un loco. Y este es el comienzo de Al borde del naufragio, el primer capítulo del libro del que vamos a hablar hoy, del personaje que vamos a hablar hoy en esta nueva entrega del Traficantes de Cultura. Hablamos de Richard Wagner a razón del libro que están viendo en pantalla. Wagner, el genio y su condena, la última novela biográfica de la escritora Elizabeth Suercasó, libro editado por Catalonia y que muy amablemente aceptó esta conversación con el podcast. Mi estimada Elizabeth, muchísimas gracias por su tiempo para con los Traficantes de Cultura. Gracias a ti. Aquí hablar, alto personaje, qué buen personaje este Wagner, con muchas luces y bastantes sombras. Y también hablar de la idea, y quizás colgándonos de la idea de hacer esta novela de Wagner, ¿cómo nace esta serie de novelas sobre grandes próceres de la ópera, de la música clásica? Bueno, nació por un lazo familiar que yo tengo con mi tatarabuelo Robert Schumann,
y Clara Vick, ¿ya? Entonces hace una decena de años o 15 años atrás yo empecé a investigar la vida de mi tatarabuelo, ya la trágica vida, tengo que decir, de mi tatarabuelo. Y así me metí al mundo de la música y muy particularmente al mundo del siglo XIX en Europa, que me fascinó, y me fui interesando en las vidas de estos músicos y en la idea de bajarlos del pedestal, a Beethoven, a Bach, a Wagner, a Brahms, ¿ya? Y contarle al lector cómo eran sus vidas, cómo eran su cotidianeidad, cómo era la estructura de su carácter, cómo eran sus relaciones familiares, cómo era su relación con la música, pero en un sentido más, digamos, más doméstico, ¿no? No tan académico, ¿ya? O sea, cómo se insertaba esta pasión por la música que tenían ellos en las cosas que le iban pasando en la vida diaria. Y eso fue lo que hice. Wagner es el quinto libro de esa serie. ¿Y qué lleva a abordar? Porque Wagner es un personaje complejo, también muy polémico, y siento también, quizás como en el oficio de escritor, escritora, un personaje quizás difícil de agarrar. Muy difícil de agarrar y yo cambiaría el verbo agarrar por querer. Es muy difícil de querer y también es muy difícil, en el caso de Wagner, separar al hombre del genio musical, porque era un genio musical, pero tenía este carácter terrible, era de un narcisismo intolerable y de un antisemitismo repugnante. Entonces, esas condiciones de él lo hacían muy difícil de amar, digamos, ¿ya? Es quizás también la bajada del título del libro, El genio y su condena. ¿Es ahí su condena? Claro, su condena es el mismo. Su condena es su manera de ser. Era agresivo, era muy atropellador, era un abusador además o sea, él, era curioso lo que le pasaba a él, porque él estaba consciente o creía, y creía, realmente creía que él le estaba entregando al mundo una especie de haciéndole como un favor al mundo. Entonces el mundo siempre le debía algo a él, ¿ya? Y él se lo cobraba ese algo a los amigos y cuando los amigos se negaban a ayudarlo, él entonces los maldecía y los ponía en su lista de enemigos y todo eso lo convertía en un personaje difícil de tratar, por decirlo menos. Es también lo que hace, quizás tomando el texto que leí, que desde ese ambición, quizá ambición que se ha tomado desde ese otro lado, del querer escalar, y que hace que esa ambición construya el personaje. No, yo creo que Wagner no tenía nada de eso. Yo creo que él no era un ambicioso ni una persona que quería escalar. Yo creo que él tenía una fe inmensa en su talento. Él realmente creía que él era talentoso, que él estaba como llamado a ser un grande, tanto que llegó a decir, ¿para qué quieren Alemania si me tienen a mí? Tú comprendes que una persona que hace semejante declaración se cree un poco por debajo de Dios, ¿verdad? Y él se creía así. Entonces, no es que él quisiera escalar a ninguna parte, él ya estaba en esa parte. Y él lo que quería era que el mundo entendiera su grandiosidad, su genio, su música, cosa que por lo demás logró de Ujú. cierta manera, a pesar de lo controvertido que era, a pesar de lo poco querido que era, a pesar de su antisemitismo, etcétera, él logró pasar a la historia como uno de los grandes músicos del siglo XIX, aunque en el siglo XX eh, como que no sé qué palabra usar, se pudrió su imagen, digamos, cuando los nazis lo tomaron como su músico, ¿no? Por su antisemitismo.
Y también por la mezcla de su antisemitismo y su grandiosidad y esa cosa tan propia del nazismo, ¿no? Claro, coincidieron ideológicamente. Coincidieron ideológicamente hasta por ahí, porque curiosamente coincidieron ideológicamente en cuanto al antisemitismo. Pero en cuanto a las ideas políticas, por ejemplo, Wagner, que fue un revolucionario en los años 30, ahora sería una persona de izquierda, de la izquierda. Wagner estuvo 12 años en el exilio, era amigo de Bakunin, seguía las ideas de Bakunin y se vio muy metido en esa revolución y lo que quería Bakunin, que era quemarlo todo y aventar hasta las cenizas. Entonces, eso también lo convierte otro personaje muy controvertido. Lo que pasa es que el antisemitismo no pasaba por las ideas, por la ideología. Es un asunto aparte. Ujú. Quiero irme a cómo fue el trabajo, o quizás cómo fue el trabajo en particular con con el libro sobre Wagner, como hubo mucho en su caso de investigación, bibliografías, libros, La- cómo fue construir el libro? Mira, en este libro y en todos estos libros, en todas estas biografías noveladas, eh, tú tienes que ser muy riguroso en la investigación, porque lo que tú quieres entregar es un escrito como ficción, pero de algo que es todo verdad, que es algo todo histórico. Entonces, para eso lo que tienes que hacer es documentarte lo mejor posible. Tuve que leer para cada uno de estos músicos una gran cantidad de libros sobre ellos, escritos por ellos, porque muchos de ellos tenían diarios de vida. Por ejemplo, no es el caso de Wagner, pero sí es el caso de Cosima Liszt, la hija de Franz Liszt, que fue su segunda mujer, que escribió esos tremendos diarios que eran prácticamente diarios de vida dedicados a Wagner, porque los empezó cuando se casó con Wagner, y ahí está muy bien detallado día a día, minuto a minuto, qué fue lo que hacía, cómo pensaba, cómo se vestía, dónde vivía, cómo soñaba, cuáles eran sus mañas, cuáles eran sus gustos, quiénes eran sus enemigos. Todo eso está en los diarios de Cosima. Así que lo que hay que hacer, redondeando tu pregunta, es investigar a fondo con todo el material disponible y en los tres idiomas, porque hay cosas que no están traducidas al español, sino que están en inglés muchísimas y otras en alemán. Y en ese punto del oficio de la escritora, ¿cómo uno en este punto en novelas biográficas que requieren como el rigor histórico, eh, está esa plumita de echar a volar la imaginación, como estas la licencia creativa respecto de la escritura? Está en algunos aspectos sí, no en muchos, en algunos sí. En el caso de Wagner, muy poco, porque el libro de Wagner está escrito en tercera persona, en una voz omnisciente, ¿verdad? Pero hay otros libros de mi colección de músicos, como Bach y Beethoven, que están escritos, y el de Schumann también, que están escritos en primera persona. Entonces ahí sí tienes que dejar volar tu imaginación, porque en el fondo te estás convirtiendo tú en la persona, en el músico, ¿te fijas? Y después, cuando estás escribiendo en tercera persona, como el caso de Wagner, bueno, hay de repente información que viene de tu imaginación. Por ejemplo, estás describiendo un día lluvioso, no tienes manera de saber en la investigación si ese día llovió o no. Pero ese tipo de cosas, no datos que tengan que ver, que sean pertinentes a la vida propiamente tal del biografiado, en este caso Wagner. ¿Mm? Mm. Perdón. Quiero irme quizás como más a la obra propiamente tal, porque me llama la atención, bueno, yo no soy tan asiduo a la música clásica,
pero sí me llama la atención en el caso de la historia de Wagner, cómo sus obras van en una obra de arte total, que abarcan mucho, que abarcan muchos géneros. Hay un término en alemán que no lo voy a pronunciar porque no voy a quedar en ridículo, pero cómo fue en ese enfoque también tomar al genio musical, ponerlo en función de este personaje literario. Eh, ¿Cómo trasladas tú esta idea del arte totalizador a la literatura, dices tú? Claro. ¿Esa es la pregunta? Bueno, haciendo, es decir, haciendo lo mismo que hablábamos antes. Él contando cómo lo hacía en el fondo. O sea, porque él tenía esta idea del arte total, abarcador, ¿verdad? Como que abarcara a todo el mundo. Y la manera de él de hacerlo era haciéndolo todo. O sea, en las óperas de Wagner, Wagner hacía la letra de la ópera, componía la música de la ópera, hacía los escenarios de la ópera, inventaba los vestidos, se metía en el vestuario de los actores. Entonces, esa era su manera de poner el concepto que él tenía sobre lo que debía ser la música en sus óperas, en sus creaciones. Claro, claro. Como hablaba con un escritor hace algunas semanas, o lo que hoy es, si lo vemos como en series de streaming, el showrunner hace eso. Es un productor ejecutivo como un poquito más elevado, que no simplemente dirigir, ve como el color de cierta escena, la música, la colorimetría, tiene un concepto de lo que hoy es muy lo que se hace en streaming. Claro, claro. Y él hacía todo y además de repente también dirigía, ¿te fijas? Hacía amago de dirigir, porque nunca llegó a dirigir en público sus propias obras, pero también dirigía en ensayos y cosas para compenetrarse aún más con sus oberturas y con sus óperas. O sea, él estaba en todo, era como un super maestro de su propia creación. ¿Mm? Ujú. Y ponerlo en cuestión en esa época, con personajes tan ilustres, tan ilustres como él, ponerlos en diálogo, es como reconstruir escenas, ponerlo con Litz al lado, con Cosima, ¿cómo fue reconstruir estas relaciones? Bueno, eso no fue difícil porque en el siglo XIX la comunicación era por carta, ¿ya? Entonces cuando tú lees las cartas que se mandaban, donde comentaban la conversación que tuvieron, puedes fácilmente saber cómo fue esa conversación y reproducirla prácticamente entera. Después amigos de ellos que contaban cuando los fueron a ver a sus casas, a sus distintas casas, o a Bayreuth, por ejemplo, tuvieron conversaciones con él, Nietzsche, ¿ya? Entonces, a raíz de lo que cuentan sus propios cercanos, sus propios conocidos, sus propios amigos, tú puedes saber qué es lo que hablaron. Y Cosima, como te digo en sus diarios, cuenta con tal impresionante lujo de detalle. Estamos hablando aquí de unos volúmenes que espera no tener uno aquí para mostrarte, lo tengo abajo. Son unos volúmenes de 1800 páginas cada uno, ¿ya? Día por día. Entonces ahí está prácticamente todo lo que tú. Claro, tienes que leerlos por las 1800 páginas cada uno. Entonces, eso me tomó bastante tiempo a mí volviendo a cómo se investiga, en esta investigación lo que me tomó más tiempo a mí, pero también lo que fue de mayor ayuda, fueron los diarios de Cosima Liszt sobre... eh, eh, mira, estos diarios es curioso porque ella, cuando empezó estos diarios, el objetivo de ella era escribirlos para la posteridad. O sea, este es un diario de vida que no es tanto un diario de vida donde ella va contando lo que le pasa a ella, sino que ella va contando a Wagner día tras día, minuto tras minuto. Es una cosa impresionante porque ella quería que el mundo, una vez que se muriera Wagner, ¿ah? A quien ella
gustaba y idolatraba y era como su super secretaria, digamos, eh, que el mundo conociera cómo había sido este hombre, quién había sido este hombre en su vida privada, digamos. Muy interesante los diarios. Estamos conversando con Elizabeth Suercasó, autora de Wagner, El genio y su condena, libro editado por Catalonia. Quiero introducir en la conversación la relación con Luis II de Baviera. Sí, Eh, qué, qué fascinante, qué vuelta, qué teleserie, la relación entre ellos. sí. Bueno, el rey loco, como lo llamaban, que a mi juicio de loco no tenía nada, lo que pasa es que era un hombre sensible, muy sensible a la música. Yo creo que se enamoró de Wagner también, de cierta manera, o de varias maneras, ya, no solamente de su música. Fue una relación, es decir, pongámoslo así desde el comienzo, el rey de Baviera fue quien salvó a Wagner de dejar de existir como músico, llamémoslo así, porque lo encontró en la ruina máxima cuando se encontraron. Él andaba arrancando a sus acreedores, no tenía un peso, tenía en la cabeza el anillo del Nibelungo, pero ninguna posibilidad de, de, de darla nunca a conocer y de estrenarla en ninguna parte, porque además una ópera de no sé cuántas, 7, 8 horas como es esa, o 12 horas que partió en 4 partes. En ese momento de su vida lo encontró el rey, ya lo hizo buscar con uno de sus emisarios y lo encontró en alguna parte de Suiza, creo recordar, y lo mandó a llamar y le dijo, bueno, yo estoy enamorado, francamente enamorado de su música y quiero que el mundo conozca su música y yo quiero ayudarlo. Wagner no podía creer lo que le estaba pasando, ¿no? Y tampoco nunca habría imaginado qué es lo que quería decir este rey por ayudarlo. Y por ayudarlo, este rey quería decir darle todo, casas, sueldos fabulosos, comida, armarle en Baideus, que es un pueblo, ¿ya? Armarle un verdadero santuario con un teatro, con una casa enorme para él, donde él pudiera hacer lo que quisiera, presentar las óperas que quisiera, del tamaño que quisiera, cuando quisiera, todo pagado por el rey. O sea que el mundo, los seguidores de Wagner, en el fondo le deben a este rey el que Wagner haya podido subsistir como músico. Entonces, fue muy importante esta relación, bien importante, y yo creo que llegaron a ser amigos, si es que Wagner alguna vez fue amigo de alguien, pero el rey lo apoyó hasta el final. De hecho, el último viaje que hizo Wagner antes de morirse en Venecia, donde se murió, fue financiado todo por el rey también. O sea, él fue su gran financista, su gran promotor, su salvador. Así que en ese sentido fue una relación también de dependencia, porque tal como se verá en el libro, Wagner se cuidaba mucho de que el rey no lo pillara porque el rey vivía en Baviera, que era la parte más conservadora de Alemania, digamos, y él era muy conservador también. No le gustaba nada estas cosas horrorosas que hacía Wagner con la Cosima, horrorosa en el sentido de que se portaban tan mal con el marido de la Cosima, y hay toda una historia que es trágica para Hans von Bülow, el marido de Cosima, y muy mala onda de parte de esta pareja, de, de la pareja de Wagner, que el lector verá en el libro. También siento la figura de Wagner, más allá de lo polémico, también lo siento como una figura bien trágica. Sobre todo desde su inicio, desde de verle a medio mundo, desde de verle a medio, como de verle todas las velas del mundo a los santos, y, y claro, desde esos inicios hasta su relación con Luis II. Yo no sé, yo no sé si le tendría ningún poco de lástima, te confieso, porque todas las cosas trágicas que le pasaron en su vida eran facturas de él mismo.
las había creado él mismo. Se arruinaba porque le gustaba vestirse con seda, arrendar casas carísimas, semipalacios que no podía pagar, por eso estaba lleno de acreedores, hacer estas óperas que eran carísimas, ¿verdad? Como él también tenía que hacer los escenarios, no eran cualquier escenario, encargaban las vestimentas a no sé dónde, al oriente. Mira, él era todo grandioso, él tendría que haber partido siendo un multimillonario en lo que fuera la moneda de la época para poder darse todos los lujos que le gustaba darse y él nunca se cuidó, nunca fue realista con respecto a sus posibilidades. Entonces sus tragedias fueron todas económicas, ¿ya? Y fueron todas provocadas por él mismo. Entonces, yo no sé, yo creo que él tenía lo que, es decir, cosechaba un poco lo que él sembraba, ¿verdad? Así que yo mucha lástima no le tengo, porque era muy mala persona él. ¿Para qué va a estarnos con cuento? Era una mala persona con los amigos, con las mujeres. Esa pobre mina lo tiene que haber pasado muy mal con este hombre. Fue un mal marido, ¿te fijas? Con Cosima, claro, Cosima era como su geisha. O sea, él, así que con ella estuvo bastante bien, pero todos los inicios de esa relación fueron muy eh, mala onda con el marido de ella. Y quizás también como forman los críticos, como forman los críticos, como la relación que tienen con Nietzsche, que fue un admirador, un ferviente admirador, y termina siendo uno de sus más críticos. Claro, lo que pasa es que Nietzsche hubo dos cosas que hubieron dos cosas que a Nietzsche realmente le molestaron. Una fue Parsifal, ya esta ópera donde había una especie de loa hacia la moral cristiana, que era una moral que Nietzsche detestaba. Entonces ahí, pero lo que más le molestó a Nietzsche fue toda esta grandiosidad que se produjo en Bayreuth, en esa especie de templo musical que le construyó el rey a Wagner, porque todo el genio que Nietzsche había conocido en esta casa en el lago donde se juntaban y donde tenían largos caminos y conversaciones caminatas y conversaciones intelectuales, que era lo que a Nietzsche le interesaba, todo eso cuando se inauguró el teatro de Bayreuth y empezaron a correr las invitaciones a los condes, a las duquesas, a los nobles, a la gente importante. Todo eso a Nietzsche le pareció vulgar, ¿ya? Lo encontró decadente todo eso. Y encontró que este Wagner ya vestido de terciopelo y con sus mantos enormes, con brillos y con unas boinas adornadas con oro y qué sé yo, lo encontró todo eso repugnante, entonces le empezó a cargar y se distanció totalmente de él y terminó escribiendo sobre él cosas muy duras, muy terribles, unas críticas pero demoledoras, tanto de él, no tanto de su música, porque al final siempre salvaba su genio musical, pero de él como persona y de él de la manera como se manejaba en el mundo musical, pero no de sus creaciones. Qué buen punto toca. Y aquí va mi siguiente pregunta. ¿Es posible esa separación? ¿Separar la obra del artista? Es difícil, pero de hecho se debe poder porque se hace. Porque si no fuera posible, Wagner no tendría ningún seguidor. Entonces, yo mirando la cosa desde el punto de vista de la historia, se ha visto que grandes genios que son como seres humanos bastante insoportables, la gente es capaz, porque son tan geniales musicalmente, sus músicas tan preciosa, llamémosla así, que ya escuchan su música y se olvidan del personaje. Así que yo creo que la respuesta sí es posible, porque así lo hemos visto en la historia. ¿Cómo ha sido la sensación después de escribir sobre Wagner, con el libro ya publicado, ya dando vueltas en librerías chilenas? ¿Cuál es su sensación?
Bueno, a mí me gusta justamente por tu última pregunta haber escrito este libro, porque corrobora lo que decíamos, ¿verdad? Que sí es posible separar al genio de la música y además también es posible que dada la genialidad de la música, tiene que haber algo en el hombre que sea infinitamente rescatable. O sea, también estas cosas no son blancas y negros. El tipo no era un maldito total, también tenía rasgos, te fijas, tenía rasgos rescatables, le gustaban mucho los animales, por ejemplo, eh, le gustaba jugar con sus perros, tenía gestos de ternura con sus mujeres también. Entonces, uno se va a la música, va a lo que a mí me gusta de su música. No son las partes cantadas de las óperas, a mí me gustan sus oberturas, ya yo no soy operática. Y antes de estudiar a Wagner, tengo que confesarte que creo que no había escuchado nunca una ópera, esa es la verdad. A mí me interesó el personaje por, porque es uno de los músicos más importantes, porque era un iconoclasta, un rupturista, ¿verdad? Entonces yo quería ver cómo era iconoclasta, con qué fue lo que rompió, qué fue lo que hizo con la ópera, ¿ya? Por eso me interesó investigarlo. Y lo encontré un personaje dentro de todas las cosas negativas de su personalidad, un personaje fascinante, absolutamente fascinante. Así que, y quedé muy contenta después del libro porque aprendí mucho. De la ópera, desde luego, que no tenía idea yo, y también aprendí que cosas que son aplicables a otras partes de tu vida, ¿no? Que las cosas, como decíamos, no son blancas y negras, que todo está atravesado por un relativismo, ¿verdad? Me pasa que también, en mi caso, me pasa que hay personajes que encuentro interesantes, pero más interesantes encuentro los que son más deleznables. Que tienen algo. Bueno, Y que tienen eso algo. Bueno, yo no sé, depende qué es lo que hacen con su maldad, ¿no? Yo, por ejemplo, estamos viviendo en Estados Unidos un momento en que este país está gobernado con un personaje que yo encuentro que es deleznable, ¿ya? Y que mucha gente, que la mitad del país encuentra deleznable, y yo me atrevo a decir que gran parte del mundo. Entonces yo no sé cuán interesantes sean en ese sentido, porque depende qué hagan con los problemas de su carácter, ¿te fijas? Porque es distinto un tipo como, como, como Wagner, ya que un tipo que francamente tenía problemas de carácter, es distinto. ¿Qué es lo que le entrega al mundo con eso? ¿Qué le hace a los otros con su manera de ser, ya? En cambio, un político como estos dictadores que son detestables, que lo que le hacen con su carácter al mundo es tan perverso y tan negativo que a mí por lo menos se me quitan, lo única ganas que me dan es alejarme de ellos. O sea, ahí está la diferencia. ¿Por qué tú quieres investigar a una persona que sea un adefesio desde el punto de vista de la estructura de su personalidad, pero le entrega al mundo una cosa tan fantástica como como la música de Wagner, ¿no? Tan bella en muchos aspectos, y a los amantes de la ópera también, pues Tristana y Isolda, por ejemplo, es una ópera que se sigue dando hasta el día de hoy en Nueva York, en los teatros italianos y en todas partes. Entonces, todo depende, pues, cómo se relaciona esa maldad, esa cosa negativa con el resto de la gente. En los minutos que nos quedan, Elizabeth, quiero darle las gracias por su tiempo, por la posibilidad de poder conversar acerca de la figura de Richard Wagner. Eh, También yo no soy tan de música clásica. A lo más que creo que lo único que he escuchado de Wagner ha sido como La cabalgata de las Valquirias, que quizás es la más sonada, probablemente. Y también es una historia absolutamente entretenida. Podemos conocer varios aspectos de la figura de Wagner.
A lo mejor después de esto querrás ir a YouTube y buscar alguna de sus óperas. Quién sabe, aquí cada uno es libre de hacer lo que guste, pero aquí tenemos una novela entretenida o fascinante, ante todo, por la posibilidad de poder conversar de la figura de Wagner. Y bueno, ¿qué más poder agregar? Elizabeth, bueno, nuevamente reiterarle las gracias por su tiempo. Y estos minutos finales son suyos para que diga lo que guste. Bueno, a mí me gustaría recomendarle al lector la obertura de Lohengrin. Tú que mencionabas YouTube, en YouTube hay muy buenas versiones de la obertura de Lohengrin que es tan bella, que ahí es donde uno se pregunta, bueno, ¿cómo este personaje con este carácter tan terrible pudo componer esto? Y ahí en el núcleo de esa pregunta está el por qué uno investiga, por qué yo en este caso quise investigar a este músico. Elizabeth Subercaseaux, autora de Wagner, El genio y su condena, libro editado por Catalonia, en conversación con la guarida de los traficantes de cultura. Mi estimada Elizabeth, muchísimas gracias. Gracias a ti, muchas gracias. Y a quienes nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós.